Vamos a hablar a continuación de accidentalidad laboral. ¿En qué sectores en nuestro país se está presentando más grado de accidentalidad en nuestras labores, en nuestros trabajos? Pues ha salido un informe con corte al primer semestre de este año 2020 por parte del Consejo Colombiano de Seguridad. Saludamos a su presidenta, es Adriana Solano Luque. Doctora Solano, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días para todos. Bueno, ¿qué resultados nos arroja este informe? ¿Cuáles son los sectores, actividades en nuestro país que mayor grado de accidentalidad están presentando? Bueno, definitivamente durante el primer semestre del año tuvimos una disminución en la accidentalidad del país. Durante el primer semestre del 2019 la accidentalidad estaba cercana al 6%, durante este primer semestre estuvo ubicada en el 2.09%. Sin embargo, aquí el llamado, efectivamente, como usted lo dice, tiene que ver un poco con esos sectores que reiterativamente han venido presentando una accidentalidad muy alta en el país. Por ejemplo, la agricultura. La agricultura, mientras el país estuvo ubicado en una tasa de accidentalidad del 2.09, ese sector se ubicó en una tasa del 6.75, 3 veces más alta que la accidentalidad laboral del país. Y así ha venido siendo de manera sistemática. Durante el 2019 estaba ubicada en niveles del 16.31 cuando la del país estaba cercana al 6. Entonces, le sigue el sector de minas y canteras, que tiene un comportamiento bastante similar, y obviamente los accidentes derivados de trabajadores de la industria de manufactura. Son los principales sectores económicos con un número importante en la accidentalidad de sus trabajadores. Doctora Solano, pero esa mayor accidentalidad que se da en ciertas labores, ¿tiene que ver con la naturaleza propia de los oficios o esto responde a factores distintos como por ejemplo la ausencia de protocolos que hagan que puedan desempeñarse estos trabajos de forma segura? A ver, digamos que con el sector de agricultura, nosotros desde el Consejo Colombiano de Seguridad queremos hacer un llamado muy importante. Miren, la gran preocupación que tenemos con el sector agrícola es que se presume que el 80% de sus empleados son informales. ¿Eso qué quiere decir? Que las tasas que tenemos aquí es solamente de un 20% de la población que de verdad está trabajando. ¿Y qué es lo que sucede? Efectivamente, usted puede tener en parte algo de razón. Hay actividades que son de mayor riesgo. Por ejemplo, ustedes estaban hablando ahorita de la exploración de hidrocarburos. Esa es una actividad de altísimo riesgo, pero las tasas y los niveles de accidentalidad están muy por debajo del promedio del país. ¿Y qué es lo que incide en eso? Definitivamente son los programas de prevención. Porque cuando usted llega con la prevención está evitando la materialización del riesgo y eso es lo que hace la diferencia. Al final hay ciertas actividades que efectivamente tienen un nivel de riesgo muy alto, pero sin lugar a dudas es la prevención la que hace que no tengamos ese incremento en la accidentalidad. Entonces, la gran preocupación que tenemos en estos momentos es, como le digo, estos trabajadores agricultores colombianos que no pararon durante la pandemia, que se encargaron de que Colombia no se desabasteciera de alimentos, pero pues al final siguen siendo los más accidentados del país. Sí. Doctora Solano, ¿por qué ocupa el primer lugar el sector de agricultura? Específicamente, ¿a qué se están exponiendo los trabajadores en este sector para que ocupen este primer lugar? Sí, definitivamente el agricultor, y hay que pensar un poco la idiosincrasia del campesino, generalmente no decide ser campesino, sino en realidad es un tema de tradición, viene desde su familia, viene desde atrás y digamos que se queda con ciertos hábitos y ciertas costumbres. Las principales causas están asociadas pues precisamente con esas mismas circunstancias, es decir, la intoxicación con sustancias químicas, porque el plaguicida lo guarda muy cerca de donde están los alimentos, entonces pueden tener un contacto muy alto en ese sentido. También se ve los movimientos repetitivos con los de las actividades de guadañar, de cortar, de sesgar las hojas, que no los hacen de la manera adecuada y efectivamente causan accidentes, pueden causar pérdidas y lesiones de algunos de sus miembros, entonces está involucrado en ese punto. Esas son como las principales causas que originan los accidentes de los campesinos colombianos. Doctora Solano, y después de realizar ustedes este diagnóstico, están proponiendo un pacto por la seguridad en el campo al gobierno. ¿En qué consiste ese pacto? Sí, este pacto por la seguridad es una preocupación, efectivamente, como ustedes nos dicen, que se origina desde la repetición sistemática. De hecho,
la naturaleza de la accidentalidad en el agro no es solamente presentada en Colombia, sino en realidad en toda América Latina tiene un comportamiento bastante similar. Entonces, ¿qué es lo que queremos? De alguna manera, este país, después de la firma del proceso de paz, pues sabe que el campo se convierte en una fuente que socialmente es muy importante, pero que además con los compromisos que adquiere Colombia en virtud de la OCDE, tiene que mejorar su productividad. Y cuando usted quiere hablar de productividad, inmediatamente el principal factor que incide en ella tiene que ver con la accidentalidad y la enfermedad de sus trabajadores. Por eso la propuesta al Ministerio de Agricultura es hacer este acuerdo de voluntades con el Ministerio bajo una observancia y una vigilancia de la OIT, que nos puede dar algunos parámetros en ese sentido, para en primer lugar conocer muy bien la naturaleza del campesino colombiano. Tenemos que entender, digamos, tenemos unas cifras y unas estadísticas, pero hay que llegar al fondo, hay que llegar a esa casuística, cuál es la razón de lo que ellos están viviendo en el territorio colombiano, que además es muy diverso y que recordemos que tiene una diversidad cultural y social importante, donde el factor de seguridad y de violencia también tiene una incidencia. Entonces, sí, la gran propuesta es sentarnos en primer lugar a conocer para tomar decisiones frente a un plan de acción definitivo y certero que impacte los resultados de la accidentalidad de los agricultores colombianos. Sí, doctora Solano, ¿y ya hay respuesta por parte del Ministerio de Agricultura? ¿Nota buen ambiente? Sí, yo creo que notamos un muy buen ambiente por parte del Ministerio de Agricultura. En estos momentos el viceministro Restrepo lo está revisando. Yo creo que hay un muy buen ambiente porque ellos pues definitivamente tienen el interés genuino, sobre todo de mejorar la productividad de nuestros campesinos. Muy bien, doctora Solano, finalmente yo creo que es importante aterrizar el porcentaje que usted nos dio en cifras, pero comparado un poco con 2019, es decir, 2019-2020, ¿sigue siendo el sector agricultura el que ha sido más golpeado por esta accidentalidad? Claro que sí, mira, en el 2019, durante el primer semestre del año, para que te hagas una idea, tenía el país en total una accidentalidad del 6%, pero la del sector agricultura está ubicada en el 16.31%. ¿Listo? Durante el primer semestre del 2020, la accidentalidad del país está ubicada en el 2.09 y agricultura está en 6.75. Es ahí donde decimos que es 3 veces más alta. Entonces, si ven que es de manera sistemática, si nos devolvemos a cifras del 2018 y 2017, las circunstancias son bastante similares. Entonces, es ahí la preocupación. De hecho, es un llamado que reiterativamente desde el Ministerio de Trabajo se ha venido haciendo, desde el Consejo Colombiano de Seguridad también. La OIT ha hecho algunos programas importantes con los cafeteros colombianos alrededor de este tema, pero pues ya en estos momentos creo que urge tomar unas decisiones mucho más directas que puedan incidir en este panorama de accidentalidad de los agricultores colombianos. Pues muy bien, ahí tienen ustedes, es la doctora Adriana Solano Luque, presidenta del Consejo Colombiano de Seguridad. Doctora Solano, gracias por atendernos y esperamos haya una respuesta positiva por parte del Ministerio de Agricultura. Un feliz día. Pues igualmente y muchas gracias a ustedes por la invitación.